Hablar de Jesús implica la necesidad de recordar nosotros lo que ocurrió en la cruz. Uno de los apóstoles, el que dudó, Tomás, después de que el Señor se había resucitado y había aparecido a los apóstoles, y ellos le dicen que habían visto al Señor resucitado, a Tomás, quien no estuvo presente, nos dice ahí en el Evangelio de Juan capítulo 20 estas palabras: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere en mi dedo en lugar de los clavos, en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, perdón, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahora, he resaltado en el versículo 25 2 veces la palabra clavos, porque de ello es de lo que yo quiero hablar en esta mañana. Quiero hablar de los clavos de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de los evangelios nos dice que Cristo fue crucificado, que fue clavado en una cruz. Y cuando nosotros escuchamos o leemos de eso, ese tipo de muerte no es algo de lo cual uno pueda decir: oh, qué bien, me gustaría morir de esa manera. Es más, mi voluntad es que cuando ya esté en los últimos días, a mí también me crucifiquen. No es algo placentero, es más bien una muerte horrible, es una muerte atroz, es una muerte terrible. Ese cuerpo, el cuerpo de nuestro Señor, estuvo sostenido en ese madero con unos clavos que atravesaron sus manos y sus pies. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 27 que todos aquellos que estaban ahí reunidos aquel día, esa multitud aprovechó el momento para burlarse de nuestro Señor. Dice en el versículo 39: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Queremos pruebas. Queremos estar convencidos de que eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Ahora, ellos querían pruebas bajo sus propios términos. Ahora, Jesús durante mucho tiempo estuvo presentando pruebas de que Él era quien decía que Él era, el Hijo de Dios. Pero eso no lo satisfizo. Ahora ellos querían sus propias pruebas, pruebas humanas. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Ahora, sabemos nosotros que Él estaba agarrado a esa cruz por los clavos que le habían puesto. Pero yo quiero, hermanos, que trascendamos un poco más allá de esos clavos literales y nos preguntemos realmente cuáles eran los clavos que realmente mantuvieron a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Por qué? Ellos le decían: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Ahora, dice el texto que esta multitud, los que pasaban por ahí, no decían: qué lástima, qué horror, sino que más bien lo que hacían era injuriarlo. Mira, hermanos, hablar de la cruz de Cristo, hablar de los clavos de la cruz, a veces solamente pensamos en esos objetos metálicos de ese entonces, con los cuales nosotros hoy también los utilizamos para pegar un pedazo de madera o para armar un mueble.
Pero estos clavos de la cruz de Cristo no fueron los clavos los que lo tuvieron aferrado a esa cruz. ¿Tenía él el poder para remover esos clavos? Claro. Él no necesitaba un martillo, o unas tenazas, o un sacaclavos para poder quitarlos. A estos, es más, la misma noche, cuando Judas vino con el séquito a arrestar a nuestro Señor Jesucristo, y que Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, el Señor le dijo a Pedro, después de lo que había hecho, mete la espada en tu vaina, y le declara ahí en el versículo 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Yo puedo solicitarle a mi Dios, a mi Padre bendito, que mande un ejército de ángeles a protegerme. ¿Crees que yo no lo puedo hacer? 12 legiones de ángeles. Ahora, ¿a qué equivalía 12 legiones de ángeles? El diccionario nos dice a nosotros que la palabra legión, entre los romanos, una legión era primariamente cuerpo elegido de soldados divididos en 10 compañías. Pero no era cualquier clase de recluta que lo cogieron por ahí en una redada y se lo llevaron y de una lo mutilaron, lo pelaron y le pusieron un fusil, sino que eran unos soldados entrenados, como los grupos élites de hoy en día del ejército o de la policía, con todas las técnicas. Y sigue diciendo, de soldados divididos en 10 compañías y oscilando entre 4.200 y 6.000 hombres. En los tiempos de nuestro Señor era un ejército completo de infantería y caballería de hasta 5.000 hombres. Una legión, entonces, en la época de nuestro Señor Jesucristo, equivalía aproximadamente a 5.000 hombres. Una legión. Pero el Señor le dijo a Pedro, yo le puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles. ¿Y me las manda? Claro que me las manda. Yo puedo pedirle 12 legiones de ángeles. En total, entonces, ¿cuántos? 60.000 ángeles. Si con un ángel uno no es capaz, ahorita con 12.000 ángeles, yo puedo pedirle a mi Padre que me mande 12 legiones de ángeles. Aquellos que le estaban diciendo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, desciende. Jesús pudo haber invocado, Padre, mándame solamente al arcángel Gabriel. Suficiente con él. Él, quien tuvo el poder para alimentar a más de 5.000 personas con unos cuantos panes y peces. Él que tuvo el poder para calmar una tormenta. Él que resucitó muertos tenía también el poder para quitar esos clavos que lo tenían amarrado a esa cruz. Pudo haber removido los clavos de sus manos y de sus pies si así lo hubiera deseado. Ahora, la turba furiosa, hubiera sido imposible para ellos matar a nuestro Señor Jesucristo si Él no hubiera deseado hacer la voluntad del Padre. Es más, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, dice empezando en el verso 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo pongo mi vida. Yo voy a morir en la cruz porque yo me he ofrecido. A mí nadie me obligó. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Sí, tengo el poder, si me quitan la vida, de volver a vivir. Porque yo soy la resurrección
y la vida. Tengo el poder porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Si Cristo hubiera deseado no morir, no muere. Pero fue a la cruz. ¿Qué mantuvo a Jesús? ¿Qué mantuvo a Jesús suspendido en esa cruz? Ya sabemos lo que había ocurrido la noche anterior. Y aquellos que estaban ahí, cuando Él ya estaba crucificado, lo único que hacían cuando pasaban alrededor de Él era meramente injuriarle. Él se pudo haber bajado de la cruz. Él pudo haber dicho, bueno, ¿qué le pasa a esta gente? Estoy haciendo algo por ellos, les estoy haciendo un favor, me estoy sacrificando por ellos, estoy muriendo por ellos, y lo único que vienen aquí es a insultarme, a burlarse, a reírse de mí, a injuriarme. No, yo me bajo de aquí más bien. ¿Lo pudo haber hecho? Claro que lo pudo haber hecho. Pero ¿qué mantuvo a Jesús suspendido en esa cruz? Tuvo que haber algo más. Esos clavos no eran suficientes para retenerle ahí en esa cruz. Las 6 horas que estuvo colgado, esos clavos Él podía haberlos hecho desaparecer, o pudo haberle pedido al Padre que le mandara 12,000 ángeles. Él tenía el poder para bajarse de esa cruz si quisiera. Es más, pudo Él mismo haber evitado su muerte. ¿Pero qué lo mantuvo en la cruz? Yo quiero que miremos, hermanos, algunas razones o cuáles clavos realmente fueron los que mantuvieron a nuestro Señor Jesús en la cruz. Primero que todo, quiero que consideremos este clavo, el clavo de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios lo mantuvo allí. Vamos a leer este texto en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Dice en el verso 39: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, y esto es en la noche en el huerto de Getsemaní, antes de que Judas viniera con su séquito de soldados para entregarle. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Padre, ¿hay alguna otra forma para salvar al hombre? Padre, ¿hay alguna otra solución, algún otro camino a través del cual podamos redimir al hombre? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El clavo de la voluntad de Dios lo mantuvo allí pegado en esa cruz. En primera de Juan dice el apóstol en el capítulo 2, verso 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Pero añadido a lo que dice en este verso 1, de que Él es nuestro abogado, es nuestro defensor, dice en el verso 2: y Él, y lo he colocado en rojo, es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa eso? De que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué es eso de la propiciación? Ahora, la palabra propiciación es algo que encontramos desde el Antiguo Testamento, y la palabra propiciación significa la ofrenda acepta por Dios, la ofrenda favorable, la ofrenda que a Él le agradó, la ofrenda que a Él le satisfizo
para nuestra redención, para la expiación de nuestros pecados. ¿Por qué? Mire, en el verso 1 viene hablando de nuestros ¿qué? Nuestros pecados. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y dice en el verso 2 que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros. Él es el sacrificio perfecto para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Pero déjenme hablarles un poquito más acerca de la propiciación. Antes de eso, antes de abordar lo que ustedes están viendo aquí, que es el arca del pacto en el Antiguo Testamento, lean conmigo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9. Empezando en el verso 1, Hebreos capítulo 9, verso 1 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y dice en el verso 3, tras el segundo velo del tabernáculo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Bueno, dice aquí la lectura que tras el segundo velo se encontraba el lugar que se llamaba el lugar santísimo. Y allí dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y que dentro de esta arca habían varios elementos: el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las dos tablas donde Dios escribió los 10 mandamientos. Pero de eso no quiero hablar. Dice el versículo siguiente, el versículo 5: y sobre ella, sobre el arca, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle. Entonces, dice que sobre el arca estaban los querubines de oro, que cubrían ¿el qué? El propiciatorio. Ahora, acabamos de leer en Juan que Jesús es nuestra ¿qué? Propiciación por nuestros pecados. Ahora, el término propiciación viene del término propiciatorio. El propiciatorio era la tapa que cubría el arca. Esta tapa, y sobre esa tapa estaban los querubines de oro. Ahora, pero ¿y eso qué tiene que ver? Eso es una tapa cualquiera. Bueno, recuerden que las cosas de Dios nosotros tenemos que discernirlas espiritualmente. Ahora, ¿cuál es la conexión entre Jesús como la propiciación y la tapa del arca que era el propiciatorio? Nosotros leemos, y enseguida voy a leer unos 3 versos. Dios había enseñado que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Una vez al año, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel debía celebrar el día de la expiación, el día del perdón de los pecados, en donde el sacerdote, el sumo sacerdote, con los animales sacrificados, debía tomar la sangre y entrar al lugar santísimo con un propósito. Levítico capítulo 16 dice, empezando en el verso 14: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Aquí tenemos al sumo sacerdote, ha sido sacrificado el animal, lleva en una vasija la sangre, entra al lugar santísimo y entonces unta su mano con sangre. ¿Y qué hace? La lanza, rocea. ¿El qué?
El propiciatorio. O sea, pues, la tapa. Continuemos la lectura. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. O sea, lo que hizo Cristo es el cumplimiento de esa práctica del Antiguo Testamento, de que una vez al año se sacrificaba el animal por los pecados de todo el pueblo y también por los pecados del sumo sacerdote, y él entraba ya al lugar santo y tomaba la sangre, que era símbolo y figura de la sangre ¿de quién? Del justo, de Jesucristo el justo, de aquel que iba a ser el propiciatorio, la propiciación por nuestros pecados, la sangre perfecta para que todas nuestras transgresiones fueran perdonadas. Ahora, eso se hacía una vez al año, y sigue diciendo el verso 16, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Todo eso era sombra y figura. Aquí habla de limpiar el santuario. Aquí habla de purificar el santuario. ¿Debido a qué? A las impurezas. El apóstol Pablo escribió que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y si somos el templo del Espíritu Santo, como el santuario del Antiguo Testamento, también se requiere que este templo sea un templo limpio, limpio ¿de qué? De impurezas. Y la única manera de limpiarlo es con la sangre de Cristo. No hay otra. ¿Qué mantuvo a Jesús aferrado a la cruz? ¿Qué retuvo a Jesús aún pegado en la cruz? La voluntad de Dios. La misma palabra de el propiciatorio o de la propiciación aparece en Romanos capítulo 3. Y escribe el apóstol Pablo diciendo en el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Pero gracias sean dadas a Dios. ¿Por qué? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Usted, yo, hemos sido redimidos en Cristo Jesús. ¿Cómo? Bueno, dice el verso 25, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mis pecados, nuestros pecados, Dios los perdonó. No importa lo que hayan sido. Pero la única manera de conseguirlo fue a través de que Dios pusiera a su Hijo, ¿como qué? Como propiciación. Por medio de la fe en su sangre. Recuerden, sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. A quien puso como propiciación. Dios puso como propiciación. Es más, vamos a leerlo en otra versión para que se den cuenta, hermanos, el significado de ese término propiciación. El mismo texto, Romanos 3:25, vamos a leerlo en la versión moderna, que dice: a quien Dios ha propuesto como sacrificio expiatorio por medio de la fe en su sangre.
debía hacer el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo con la sangre de los animales? Debía cubrir la tapa con sangre de animales. Debía cubrir esa tapa, el propiciatorio, para que entonces Dios estuviera satisfecho con ese sacrificio, cuyo objetivo era la purificación de toda la nación de Israel. Eso también es necesario de nosotros, porque Él es nuestra propiciación. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Lo leímos hace un momento en Primera de Juan 2:2. Y también mire, dice ahí el mismo Juan, Primera de Juan capítulo 4 verso 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. Devuélveme al texto. Romanos 3, sacrificio expiatorio. Envió a su Hijo en sacrificio, ¿qué? Expiatorio por nuestros pecados. Nosotros no teníamos nada que hacer. Nosotros no teníamos cómo salvarnos. Nosotros habíamos perdido lo que tenía más valor, nuestra alma. Habíamos muerto, pero Dios quería salvarnos. Por eso permitió que su Hijo fuera a la cruz. Por eso Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz. Pablo, en el texto que leímos hace un momento ahí en Romanos 3, presenta a nuestro Señor Jesucristo como el propiciatorio verdadero. Porque así como la gloria de Dios recibía la expiación anual allá en el Antiguo Testamento, como leímos hace un momento en Levítico 16, en la forma de animales, en la forma de sangre de animales esparcida sobre el propiciatorio del arca, así Dios, por la sangre de su Hijo, cubre los pecados de aquel que obedece al Evangelio hoy en día, y mostrándole entonces a esa persona su misericordia. Ese propiciatorio del arca en el Antiguo Testamento era figura de Cristo, de lo que Él iba a hacer. Ahora, fue la voluntad del Padre la que convirtió, o lo que convirtió a Jesús en la propiciación por los pecados, por mis pecados, por sus pecados. Y fue el amor del Salvador por nosotros lo que lo mantuvo allí. Fueron nuestros pecados los que mantuvieron a Jesús en esa cruz. La voluntad de Dios lo mantuvo allí. Ese es un clavo. ¿Y qué clavo? Otro clavo que mantuvo a nuestro Señor Jesús suspendido en la cruz es el clavo del propósito eterno de Dios. Dios, antes de crearnos, sabía que el hombre iba a pecar. No es que a Dios se le haya ocurrido un plan alterno, un plan de último momento cuando Adán y Eva pecan. No es que Dios, después de que nuestros padres desobedecieron comiendo del fruto prohibido, que Dios va y se les presente: ay, ustedes qué hicieron, muchachos, ahorita para dónde cogemos, qué vamos a hacer. No, déjenme, yo pienso a ver qué solución vamos a encontrar a esta situación. No, Dios ya todo lo tenía organizado desde antes en su sabiduría, y nos dice a nosotros en la carta a los Efesios capítulo 3 verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Conforme a un plan eterno. No fue entonces una solución de último momento, de carrera.
No, es un plan eterno de Dios. Hechos, en el capítulo 20, dice: ¿cuánto le costé yo? ¿Cuánto le costó usted a Dios? Verso 28 declara: mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó. Otra versión dice: la cual Él compró por su propia. ¿Cuánto le costé yo a Dios? Sangre. Y no cualquier sangre, no sangre de animales, no sangre de becerros ni de machos cabríos. Yo le costé a Dios la sangre de su Hijo unigénito. Por eso dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. Y esa expresión de tal manera quiere decir la magnitud del amor de Dios por nosotros. Por su sangre nos ganó, nos compró. Eso fue lo que le costamos a Dios, la sangre de su Hijo. Sin Cristo en la cruz y sin el derramamiento de su sangre, el propósito eterno de Dios para el mundo habría sido abortado. No fueron los clavos de hierro los que mantuvieron a Jesús en la cruz. Fue el amor de Dios por las almas perdidas lo que mantuvo a Jesús suspendido en esa cruz entre el cielo y la tierra. Otro clavo que mantuvo a Jesús suspendido en esa cruz, el clavo del gozo puesto delante de Él. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 12 de su carta, dice en el verso 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo estaban injuriando, se burlaban de Él, lo escupían. Él menospreció todo eso. No le preocupó que se burlaran de Él, que lo tentaran diciendo: si eres el Hijo de Dios, bájate y creeremos. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de Él, se mantuvo todavía en esa cruz. No se bajó. Pero alguien puede decir: ¿cómo así que por el gozo puesto delante de Él, la agonía de la crucifixión fue una causa de gozo? Claro que no. El gozo fue por hacer la voluntad de Dios, porque Él se deleitaba haciendo la voluntad del Padre. Él mismo decía: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. El gozo fue la exaltación del cumplimiento con los mandatos divinos. Por eso dice en la parte final: y se sentó a la diestra del trono de Dios. Porque la Biblia enseña que cuando Él resucitó de entre los muertos y ya regresó al cielo, allá lo estaban esperando la cohorte de ángeles y arcángeles, los miles de millones de ángeles que hay en el cielo, haciéndole la entrada triunfal por tapete rojo, dorado, cubierto de piedras preciosas, hasta el lugar donde estaba el trono de su Padre, para sentarse ¿a qué? A la diestra de Dios. Eso lo mantuvo a Él suspendido en la cruz. La burla de aquellos al pie de la cruz
fue ignorada por Cristo. Menospreció el oprobio. Él ignoró la burla de ellos. Él estaba en esa cruz para cumplir con el plan celestial. Y eso trae gozo. No fue la falta de poder. No fueron los clavos en sus manos y pies lo que mantuvo a Jesús en la cruz. Lo que lo mantuvo fue el clavo o los clavos del gozo puesto delante de él. Otro clavo que mantuvo a nuestro Señor suspendido en la cruz fue el clavo de la antigua ley. ¿Pero cómo así? ¿Cómo entender eso? Que la antigua ley, el antiguo pacto, mantuvo a Jesús en la cruz. Pablo escribió en la carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Jesús, con su muerte en la cruz, clavó en ella una acta que nos era contraria, que había contra nosotros, una acta de decretos, el Antiguo Testamento. Sabemos muy bien, porque el escritor a los Hebreos, y lo he dicho ya en varias ocasiones en el estudio, en Hebreos 9 dice en el verso 22: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero esta sangre no podía quitarnos a nosotros nuestra mancha. Dice ahí en Hebreos 10, verso 4: la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Ahora, el antiguo pacto, la antigua ley, llevó a cabo todo lo que debía llevar a cabo, pero tenía que llegar a su fin. Y llegaría a su fin cuando nuestro Señor Jesucristo muriera en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Jesús fue dado como el sacrificio perfecto, como el cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación, para poder que nuestros pecados fueran perdonados. La sangre del cordero sacrificial de Dios disponible para toda la humanidad. Hermanos, no fueron los clavos los que mantuvieron a Jesús en la cruz. Pues amor por usted, por mí. Él tenía el poder para quitar sus clavos. Él tenía el poder para invocar al Padre y que le mandara 12 legiones de ángeles. Él pudo haberse bajado de esa cruz, pero no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque me amó. Y me amó de tal manera que soportó esas 6 horas de agonía, tiempo durante el cual se burlaron, lo insultaron y lo tentaron. La resignación de Cristo a la voluntad del Padre, su amor por las almas de la humanidad, fueron lo que lo ataron a esa cruz, no esos 3 clavos que le pusieron. Obviamente los clavos lo suspendieron entre el tiempo y la eternidad, pero solamente a través de su voluntad, por cumplir con los deseos celestiales, fue clavado
en la cruz. Y de igual manera, nuestro amor por Dios y su Hijo debería hacer que permanezcamos fieles. Así como se burlaron de Cristo en la cruz, la gente se burla de nosotros. Así como insultaron a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, la gente nos insulta a nosotros. Ridiculizaron a Cristo en la cruz, la gente también nos ridiculiza. El mundo alrededor nuestro es también la misma turba que estuvo presente en la crucifixión de Cristo. ¿Y cómo hemos de reaccionar nosotros ante sus críticas, burlas, ridiculizaciones y tentaciones? ¿Bajarnos de la cruz? En palabras del apóstol Pablo, Gálatas 6:14, quiero terminar mi lección. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Así como Jesús se mantuvo en la cruz, así como esos clavos que acabo de mencionar, no los literales de hierro oxidado, sino los clavos que fueron la razón real por la cual Él se mantuvo en la cruz, podamos nosotros, hermanos, hoy seguir en el camino que nos va a llevar a la vida eterna, tomando como gran ejemplo a aquel que murió por usted, que murió por mí y que murió por toda la humanidad, porque su deseo es que todos seamos salvos. Dios los bendiga. Amén.